Hola, ¿puedes explicarme sobre el contrato a término fijo? Claro, te lo explico con cartón paja. El contrato a término fijo es una modalidad contractual fundamental en el ámbito laboral colombiano, regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta forma de contratación brinda flexibilidad tanto a empleados como a empleadores al establecer un periodo específico para la duración del contrato. La legislación detallada sus características y modalidades, proporcionando un marco legal claro para las partes involucradas. En este contexto, exploraremos los aspectos fundamentales relacionados con el origen legal, las modalidades, la terminación y transformación unilateral, así como la liquidación de prestaciones sociales asociadas a este tipo de contrato. El contrato a término fijo constituye una modalidad específica de contratación laboral que ha adquirido relevancia en diversos contextos empresariales en Colombia y en otros países, con base en el marco legal establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones legales y regulatorias pertinentes. El contrato a término fijo se caracteriza por su duración definida y limitada en el tiempo, así como por su renovabilidad sujeta a condiciones específicas. Este tipo de contrato ofrece una estructura que brinda seguridad jurídica tanto al empleador como al trabajador, al tiempo que establece parámetros claros en cuanto a derechos y obligaciones. Su origen legal en Colombia se remonta al Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en el artículo 46, que regula las condiciones y modalidades de este tipo de contrato. Según el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, las modalidades del contrato a término fijo en Colombia, dependiendo de la duración acordada entre el empleador y el trabajador, pueden ser de tres tipos. Primero, contrato a término fijo inferior a un año. Segundo, contrato a término fijo superior a un año. Y tercero, contrato a término fijo sucesivo. Sobre la terminación abrupta, de acuerdo con el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato a término fijo generalmente termina al llegar a su fecha de vencimiento previamente acordada. Sin embargo, puede terminarse abruptamente antes de su vencimiento si ambas partes están de acuerdo o si existe una causa justa respaldada por la ley. El contrato a término fijo en Colombia puede terminarse antes de la fecha de vencimiento de diversas formas. Para esto debe de haber una justificación y seguir procedimientos legales. Esto incluye mutuo acuerdo entre el empleador y trabajador para darlo por terminado antes de la fecha de vencimiento. Decisión unilateral del empleador por causa justa como incumplimiento grave del trabajador, razones disciplinarias o fuerza mayor con un procedimiento legal específico. Vencimiento del plazo fijo de forma automática sin justificación adicional. Renuncia del trabajador antes de la fecha de vencimiento notificando al empleador según lo estipulado legal y contractualmente. Si el empleador termina el contrato injustificadamente, podría tener que pagar una indemnización al trabajador por despido sin justa causa para proteger sus derechos. Miren, chatico, les comento, el Código Sustantivo del Trabajo no exige una indemnización específica al terminar un contrato a término fijo de manera abrupta. Sin embargo, en el artículo 64 establece que si la terminación del contrato se considera injustificada, el trabajador puede tener derecho a una indemnización por despido injustificado. Pero eso debemos tener en cuenta ciertas consideraciones, como lo son: si se cumple el plazo pactado, generalmente no se requiere indemnización adicional. Tampoco si es por mutuo acuerdo, pero es clave que ambas partes estén de acuerdo. Si hay causas justas comprobadas, no se indemniza, sino que puede haber consecuencias disciplinarias para el trabajador según la causa. Ahora, si el empleador incumple sin justa causa, sí deberá indemnizar por despido injusto o incumplimiento del contrato. En el artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo establece que tanto el empleador como el empleado pueden dar por terminado un contrato a término fijo de manera unilateral, pero se deben tener estas condiciones. Número 1. El empleador puede dar por terminado unilateralmente un contrato a término fijo por causas justas o justificadas. Esto puede incluir incumplimiento grave por parte del empleado, razones disciplinarias o causas de fuerza mayor. Número 2. El empleado puede renunciar al contrato a término fijo en cualquier momento, siempre y cuando notifique al empleador con la anticipación requerida, que generalmente está estipulado en el contrato o en la legislación laboral. El incumplimiento de este aviso
puede llevar a deducciones en el salario o la pérdida de prestaciones. En ambos casos, es esencial seguir los procedimientos legales y contractuales correspondientes y documentar adecuadamente la terminación del contrato. En caso de disputas o dudas sobre la terminación, se recomienda consultar a un abogado laboral para garantizar que se respeten los derechos y las obligaciones de ambos. Posibilidad de transformar el contrato a término fijo. El Código Sustantivo del Trabajo no aborda directamente la posibilidad de transformar un contrato a término fijo en otro tipo de contrato. Sin embargo, el artículo 39 señala que cualquier modificación al contrato debe hacerse por acuerdo mutuo entre las partes involucradas y de conformidad con la ley laboral vigente en Colombia. El cálculo y pago de las prestaciones sociales se rigen principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 249 al 263. Estos artículos establecen los criterios para calcular y liquidar prestaciones como cesantías, primas de servicios, vacaciones y demás beneficios laborales que deben pagarse al término de la relación laboral de acuerdo con lo estipulado por la ley y el contrato laboral vigente. Bueno, chaticos, en conclusión, el contrato a término fijo en Colombia desempeña un papel crucial en la dinámica laboral al ofrecer una herramienta que se adapta a las necesidades cambiantes tanto de empleadores como de empleados. A través de sus disposiciones legales se busca equilibrar la flexibilidad requerida por las empresas con la protección de los derechos laborales de los trabajadores. La posibilidad de terminar el contrato de forma abrupta, las modalidades específicas y la atención a la liquidación de prestaciones sociales son aspectos claves que las partes deben comprender y manejar con responsabilidad. En este contexto, el Código Sustantivo del Trabajo sirve como guía para garantizar un tratamiento justo y equitativo en el ámbito laboral, fomentando así relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Gracias por su atención.